Bueno, empezamos con la clase de EKG. Esta es la segunda parte. El día de ayer Verónica dio una introducción. Voy a aprovechar y volver a dar esta introducción en caso de que no haya quedado algo claro. Y voy a utilizar este videíto de TikTok que lo vi hace tiempo, que creo que es muy didáctico para, para ustedes. La porción ¿Sí se escucha la pantalla o no se escucha? A ver, ya se supone que sí. ascendente de la onda P traduce la contracción de la aurícula derecha. La porción descendente de la onda P traduce la contracción de la aurícula izquierda. La onda Q traduce la contracción de septum. La onda R traduce la contracción de ventrículo izquierdo. La onda S traduce la contracción de ventrículo derecho. Y finalmente, la onda T traduce la relajación de ambos ventrículos. De esta forma, esto sería sístole cardíaca y esta sería diástole. La correlación que existe entre la actividad mecánica y la actividad eléctrica del corazón. Ya. Con eso ahí, pues obviamente explica un poco cómo funciona el sistema de EKG. Explica desde que la onda P va a traducir la contracción de la aurícula derecha, la posición ascendente. La porción descendente traduce la contracción de la aurícula izquierda. De ahí vamos a tener un segmento nulo que se va a llamar el segmento PQ. Este segmento PQ es el tiempo que se demora en llegar, recordemos, a ver, vamos más atrás. Recordemos la anatomía del sistema cardionector. La anatomía del sistema cardionector, todo empieza en el nódulo sinusal. Del nódulo sinusal vamos a tener estas vías internodales para que llegue al nódulo auriculoventricular, ¿verdad? Una vez que pasa el nódulo auriculoventricular, vamos a tener las fibras auriculoventriculares y se va a dividir en izquierda y derecha para terminar en las fibras de Purkinje. Entonces, anatómicamente empieza en el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, se desplaza por todo el septo, abarca todo el corazón y los termina en las fibras de Purkinje. ¿Ok? Entonces, la porción ascendente de la onda P va a ser la contracción de la aurícula derecha, la porción ascendente de la onda descendente de la onda P va a ser la contracción de la aurícula izquierda. Vamos a tener un espacio en silencio. Ese espacio en silencio es el tiempo que se demora del nódulo sinusal a un nódulo aurículo ventricular. De ahí vamos a tener la onda Q, que es el inicio de la despolarización del septo del corazón, que se va a traducir directamente a la onda QR, la R, que la R va a ser la contracción del ventrículo izquierdo y la S la contracción del ventrículo derecho. Para de nuevo tener este espacio en silencio que se va a llamar el intervalo ST, y el intervalo ST es simplemente el espacio de tiempo que el corazón logra relajarse, o sea, que termina la fase de la despolarización y la onda T se traduce con la repolarización. Entonces, PQRS es netamente despolarización del corazón. Todo eso entonces se va a traducir como la sístole cardíaca, cuando el corazón se contrajo para expulsar toda la sangre del cuerpo. Ahora, la onda T se la va a traducir como la despolarización, también llamada la diástole cardíaca. ¿Ok? Chicos, ¿hay preguntas con eso? Porque sé que empezamos fuerte con todas estas cosas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, una vez entendido a qué se traduce PQRST, vamos a entender lo que es un poco de las generalidades de un EKG. Vamos a ver si pongo una imagen para ponerla por aquí. Copiar. Bien. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto aquí.
Pensé que había terminado las diapositivas, pero no creo que tengo la foto. Un rati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 to. Perdón por esta pausa, chicos. Creo que tengo que mostrarles esta foto, pero no la encuentro. Esperen un ratito. Aquí está. Ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos siguiendo con las generalidades. Empecemos a determinar todo esto, los cuadrados, cómo se lee el EKG. Entonces en el EKG recordemos que tenemos estos cuadraditos, que los cuadraditos se van a dividir en cuadrados mucho más grandes. Estos cuadraditos en el eje de la X va a estar con un valor de 0.04, ¿ok? Pero en un valor, perdón, de 0.04 segundos, ¿ok? Estamos hablando de segundos. Todos los cuadritos es de 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces, en el eje de las X va a estar dado por segundos, porque vamos a ver el tiempo en que se demora. Pero en el eje de las Y vamos a hablar sobre el voltaje. ¿Qué tan fuerte es el EKG? O sea, qué tan fuerte es el impulso que se siente en el corazón. Y todo esto aquí tiene que estar regulado, o también dicho, calibrado. Si no está calibrado, pues vamos a tener una muestra errónea de un EKG. Entonces, acuérdense de que lo más importante ahorita, vamos a hablar netamente de tiempo, no vamos a hablar, y bueno, y vamos a hablar un poco de voltaje. Entonces, pero primero el tiempo. El tiempo, un cuadradito chiquito, equivale a 0.04 segundos, ¿ok? En el eje de las X y en el eje de las Y equivale a 0.1 milivoltios. Esta introducción de cuánto vale, empezamos a describir cada uno de los segmentos, intervalos y las ondas, ¿ok? Como ya lo explicó el video, vamos a empezar con la onda P. La onda P, lo normal es que tiene que medir de 0.08 a 0.12 segundos. ¿Cómo lo traduzco para que no se lo aprendan de memoria? Porque en lo personal yo detesto aprender las cosas de memoria. Esto aquí se tiene que medir 3 cuadritos. Máximo 3 cuadritos, mínimo 2 cuadritos. Entonces la onda P, lo normal, va valor 0.08 a 0.12 segundos o de 2 cuadritos a 3 cuadritos. Es lo normal que debería medir. Esa es la onda P. Ahora, el segmento PR tiene que estar en un valor de 0.12 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos cuadraditos? Perdón, el intervalo PR tiene que estar de 0.12 segundos a 0.20 segundos. ¿Cuántos cuadraditos son? Son 5 cuadrados. ¿Ok? Eso partamos por ahí. ¿Cuánto debería medir el tiempo? ¿Cuánto debería ser realmente el tiempo entre que la onda P y la onda Q? Debería llegar a medir máximo 3 cuadritos. Es como una onda P. Más allá de eso, estamos hablando de un bloqueo. ¿Ok? Ya mismo lo vamos a entender mejor. Cuando hablamos del segmento, del intervalo QRS, el valor va a ir de 0.08 a 0.10. ¿Cuánto debería medir este intervalo? Un cuadradito y medio. No debería ser mayor a eso. Mayor a eso, estamos hablando que existe un alargamiento del intervalo QRS. Eso es patológico. Cuando nosotros hablamos sobre la onda T tiene que estar midiendo a 5 cuadritos, es decir, 20 segundos. La frecuencia del electrocardiograma es lo mismo que la frecuencia cardíaca. Lo normal es de 60 latidos a 100 latidos por minuto. ¿Ok? Si existe menos de 60, pues entonces directamente la patología que tenemos que pensar es un bloqueo. Si existe más de 100, estamos pensando en una taquicardia. Entonces, con esta introducción que les acabo de dar, empezamos con lo del EKG y las patologías. Porque todo lo que es EKG en patologías es pensar, es discernir e ir quitando y tarjando las opciones. ¿Por qué? La frecuencia, de nuevo vuelvo a repetir, va de 60 a 100. Si es menos de 60, directamente piensen de que es un bloqueo. Uno de los nódulos no está funcionando. ¿Cuál? Eso es lo que van a encontrar.
Ahora, si estamos hablando más de 100, estamos hablando de que hay una taquicardia. Entonces, el corazón se está latiendo más de lo normal. Entonces, tenemos que buscar dónde es la taquicardia. Si es taquicardia supraventricular, es decir, del atrio, y ventricular, que es de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, empezamos conociendo a qué nos vamos a enfrentar. ¿Qué es lo que se lee en el EKG? Vamos a tener derivaciones, vamos a tener, vamos a tener los miembros y vamos a tener las caras, ¿ok? Lo importante saber es que, al igual que en el video aquí de este TikTok, en el B1, B2, B3, B4, B5, B6, es ver de diferente posición al corazón. Lo estamos viendo de una manera diferente. ¿Pero por qué? Los vamos a ver en la cara anterior. Me imagino que ya les explicaron cómo poner los electrodos. Entonces, de B1 a B2 estamos hablando del tabique interventricular. Cuando hablamos de B3, B4 es netamente cara anterior del corazón, o sea, donde está la parte más adelante, el pechito, adelante. Ahora, cuando hablamos de B5 y B6, estamos hablando de lateral, por la axila. ¿A qué se traduce esto? Que si ustedes ven alguna patología, más que todo en esta foto que estamos hablando de infartos, B1, B2, B3 y B4 es cara anterior, porque normalmente si B1 y B2 está afectado, va a haber un infarto en toda la cara anterior. No es que solamente se va a citar, se afectó B1, no, va a haber en toda la cara anterior. Pero que sepan que B1 y B2 es septal, B3, B4 es anterior. Pero si estamos hablando de B5, B6, estamos hablando de algo lateral. ¿Ok? Eso es B1, B2, B3, B4. Ahora, vamos entonces, la pregunta que vendría aquí es, ¿cómo vemos la cara inferior? Entonces, la cara inferior, recuerden que nosotros ponemos no los electrodos, los otros, las tenazas, porque son como que unas tenazas, las ponemos en miembro derecho, miembro izquierdo y en el pie, para hacer tierra. Entonces, lo más importante aquí es BL, que al igual que B5 y B6, vamos a ver una cara lateral. Pero si nosotros estamos viendo una cara inferior, que esa es la pregunta que deberían de haber hecho, para ver la cara inferior, estamos viendo el, el segundo, el tercero y la polarización de F de foot, porque R es right, L es F, L es izquierda y F es pie de foot. ¿Ok? Entonces empezamos con las patologías. ¿Qué patologías vamos a encontrar aquí? Empezamos con las hipertrofias. Vamos a ver primero las hipertrofias, vamos a ver las taquicardias y después vamos a ver, no, hipertrofias, bloqueos, taquicardias. Y al final podemos repasar infartos si quieren. Ok, entonces primero, hipertrofia ventricular. Cuando nosotros vemos la hipertrofia ventricular, primero pensémonos, ok, hipertrofia ventricular, estamos hablando del ventrículo. Y el ventrículo se traduce que estamos hablando del QRS. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en una hipertrofia ventricular? La onda R en las derivaciones L1, L1, a ver, ¿cómo se va a leer esto de aquí? L1, L2, L3. 1 es L, 2, L2 y 3 L3. Y las derivaciones B1, B2, B3, B4 y B5. Ahora, lo primero para ver si es una hipertrofia ventricular de carácter izquierdo, la R tiene que ser mayor a 13 milivoltios. ¿Qué quiere decir que es mayor a 13 milivoltios? Normalmente en el EKG, bueno, se acostumbra a que tenga este cuadradito del inicio. Eso quiere decir que es el cuadradito de la amplitud normal que tiene que llegar el R. Entonces, si el R está más arriba de este cuadradito, pues ya empezamos ya tenemos una idea de que existe una hipertrofia, ¿ok? Esto es como que para que tengan ahí la idea. Entonces, si la R en L1 está más arriba del cuadradito o más arriba de 13 milímetros, o sea, de 13 milivoltios, podemos pensar en una hipertrofia ventricular de carácter izquierdo. ¿Dónde más lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder ver en las caras anteriores, tanto en B1, B2 y B3, como esta R está invertida, perdón, esta S está mucho más prolongada de lo que normalmente debería ser. Lo que debería ser, o sea, una línea normal, es esta de acá, la última línea, la de abajo, la que dice B5,
vean cómo está la S. La S no pasa de lo que, y tienen una T invertida, no pasa de más de 12 milivoltios, pero al nivel de B1, B2, podemos ver exageradamente grande esta S. Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda, para determinarla, primero tienen que tener un EKG completo. Segundo, tienen que ver primero la derivación 1, pues estamos viendo en la cara anterior, ver si es que existe la hipertrofia ventricular, porque la hipertrofia ventricular se va a traducir como el corazón en bota. Entonces, el corazón en bota se lo puede, cuando ustedes vean en tercero, semio, ustedes ponen la mano en el lado izquierdo del paciente sobre lo que es la punta del corazón y van a sentir cómo late en la cavidad torácica, porque ese es el corazón en bota, porque está alargado. Entonces tenemos que buscarlo en las caras anteriores de los segmentos B1, B2, B3 y L1, y la L1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que buscan? La R. Si la R está más arriba de 13 milivoltios, pues entonces es primera sospecha de que tiene una hipertrofia ventricular. Lo segundo que van a ver, si en B1, B2, B3 existe esta S que está prominentemente negativa. ¿Ok? Segundo, hipertrofia ventricular, pero de carácter derecho. Vean la diferencia que hay. Segundo, bueno, esta aquí de nuevo es como... Vean aquí de nuevo, tienen que tener un EKG completo donde se vea 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vean acá, hipertrofia ventricular. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar más abajo simplemente es una línea de EKG. Entonces, en hipertrofia ventricular siempre van a tener un EKG completo. Ok, para ver la hipertrofia ventricular derecha, vamos a poner esta imagen así para que vean un poco la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en la derecha? Tenemos que buscar las caras inferiores, ¿ok? En la 2, en la 3 y en ABF. ¿Qué es lo que vamos a intentar buscar? Que la R en B1 va a ser prominentemente positiva, ¿ok? Esa es la diferencia entre una hipertrofia ventricular izquierda y una hipertrofia ventricular derecha. No es que tiene más cosas. Puede ser que la onda S en ABL y ABF va a ser muy negativa, bueno, menos negativa que la hipertrofia ventricular izquierda, pero lo que más importa es B1, ¿ok? En B1, si ven que tienen una línea R prominente, pues entonces van a pensar que es una hipertrofia ventricular derecha, ¿ok? Vean la diferencia entre esta hipertrofia ventricular izquierda, donde todos están negativos en B1, B2, B3, B4, pero acá en la derecha van a ver que están positivos, o la mayoría está intentando ser positivo. Preguntas con hipertrofia, chicos, para pasar a bloqueo. Entonces, lo mejor sería como que tomar como referencia B1. Para hipertrofia, sí. Oye, entonces si es positiva, sería hipertrofia ventricular derecha, y si es negativa, hipertrofia ventricular izquierda. Así. Así es. Ok, gracias. Ya. Bueno, seguimos con bloqueo. Entonces, cuando nosotros hablando de bloqueo, recuerden que primero la frecuencia cardíaca va a estar menor de 60. Entonces, bueno, pues ya con eso, primero cuando vean un EKG, lo primero que tienen que hacer es ver a cuánto está la frecuencia cardíaca. Normalmente el EKG de arriba te dice el diagnóstico, pero como creo que los van a evaluar, no les van a dar el diagnóstico. Entonces, vean la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca entonces te va a decir que para un bloqueo va a estar menos de 60. Ahora, ¿cómo saber qué es bloqueo derecho y cómo saber qué es bloqueo izquierdo?
Siempre un bloqueo derecho va a tener una cosa característica que es la R normal y la R'. La R' se traduce como R1. Esta R' va a crear esta terminología de Batman, de las orejitas de conejo, como quieran verlo, pero que lo vean es lo importante. Un bloqueo derecho entonces tiene esto ¿cómo se llama? Las orejas de conejo. Ahora, una vez que vean las orejas de conejo, ¿qué más deberían encontrar para determinar que realmente es un bloqueo derecho? Primero, que el QRS tiene que estar mayor, o sea, tiene que estar prolongado. ¿Por qué? Porque no va a poder despolarizarse a tiempo el ventrículo. ¿Ok? Entonces, por eso va a demorar más de 0,12 o va a demorar más de un cuadradito y medio. Porque el bloqueo derecho se traduce en que en el sistema cardionector, este ventrículo no se despolarizó a tiempo, sino que primero se despolarizó del lado izquierdo y después de un rato se despolariza el lado derecho. Y es por eso que existe esta R' creando las orejitas de conejo. ¿Qué más vamos a encontrar en las orejitas de conejo? ¿Que dónde se encuentran las orejitas de conejo? En B1 y B2. En el B6 vamos a encontrar la S, que son profundas o que son negativas. No debería ser una S negativa. Si vemos, bueno, vamos a ver que no debería ser así en otro. Aquí está. Vamos, esto es un EKG normal. Digamos que en el EKG normal la onda S tiene que llegar a no más de 3 cuadraditos. Pero cuando estamos hablando de este bloqueo, va a pasar los 3 cuadraditos. Es más, tienen como que un cuadrado completo. Recuerden que estamos viendo un cuadradito, 2 cuadraditos. Debería de no pasar de los 3 cuadraditos, pero está pasando un cuadrado inmenso. Entonces, eso se llama que una S es profunda. ¿Okay? Lo importante siempre es ver los cuadraditos. Entonces, bloqueo derecho, ¿cómo se lo determina? Con las orejitas de conejo. ¿Y que van a encontrar las ondas S en B6 profunda? Y que el QRS está amplio. Entonces, 4 cosas para bloqueo derecho. Frecuencia cardíaca, menos de 60. Orejitas de conejo en B1, B2. Las ondas S profundas, ¿ok? En B6 y van a tener el QRS prolongado en más de 0,12 segundos. Aquí podemos ver, aquí dice que la duración del QRS de este EKG es de 0,14 segundos. Ahora, ¿qué pasa con un bloqueo izquierdo? Volvemos al sistema cardionector. El sistema cardionector ahora, el bloqueo izquierdo, es que una vez que llegó a la al nódulo auriculoventricular, no se produce el bloqueo izquierdo, sino que primero se produce el derecho, no se produce el derecho y después se produce el izquierdo. O sea, hay una demora en esto aquí. ¿Cómo se va a traducir en este bloqueo izquierdo? Vamos a encontrar lo que a mis compañeros les gusta decirlos, el signo del cono. Yo no lo veo como cono, pero si ustedes lo ven como un conito de helado, perfecto. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué van a encontrar? Primero, van a encontrar una anormalidad en ST, una elevación, porque normalmente en el ST es plano, se supone que no debería haber nada, pero aquí existe una elevación. Otros le dicen de que esta es la aleta del tiburón. Pues la aleta del tiburón, entonces, ¿a qué se traduce? Que hay una onda S profunda, muy profunda, más que el como parecido a la hipertrofia ventricular. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que esta onda S estaba profunda? Entonces, en el bloqueo izquierdo, esta onda S se va a traducir en B1, B2 y B3. Va a tener esa forma de cono, de lado. Obviamente también tenemos la frecuencia cardíaca baja. Obviamente vamos a tener que el QRS está alargado en todas las proyecciones de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ABL, ABR, ABF, B1, B2, B3, B4, B5. Todo eso va a estar el QRS alargado. Y la normalidad de ST, que está elevada a ST.
Entonces, ¿cómo diferencian aquí un infarto cardíaco? Ya mismo vamos a ver un EKG de infarto cardíaco con bloqueo izquierdo. Es muy importante que si existe esta prominencia de QRS, no va a ser el infarto cardíaco. Si no existiera que la onda QRS está alargada, sería probablemente un infarto cardíaco. Muy aparte cómo viene el paciente con la clínica. Hasta ahí preguntas, chicos con bloqueo. Bueno, que con bloqueo esté aquí, porque ahí vamos a ir los MOITs, que eso es normalmente lo que toman. ¿Se van entendiendo? ¿No van entendiendo? Yo tengo una pregunta. Dímelo. En el bloqueo izquierdo, Ujú. cuando se hace más negativo, ¿cómo dijiste? La S, ¿verdad? Ajá, la S. La onda S. Ya, eso quiere decir que el ventrículo izquierdo necesita más, por así decirlo, más energía para despolarizarse o por eso es más bajo. Ok. En teoría, sí, porque cuando nosotros estamos hablando sobre el eje de las Y, estamos hablando sobre voltaje. Pero no es como que necesita más energía, sino que al momento de traducirlo en el EKG no se traduce totalmente, entonces se demora y al demorarse se prolonga. O sea, el ventrículo izquierdo va a necesitar, primero, sí, es como que necesita más energía, entre comillas, pero no es como que, ok, el corazón se contrae más fuerte, sino que no le llega la señal de que se tiene que contraer. Entonces lo que hace es intentar buscar y buscar y buscar, y eso se va a traducir como que la onda S se hace más profunda. Ya, ya, gracias. Ya. ¿Preguntas? No. Bueno. Vamos al bloqueo de primer grado. Entonces, el bloqueo de primer grado, no hay nada en esta diapositiva porque no lo encontré. La verdad, de bloqueo de aurículo ventricular de primer grado, ¿qué va a hacer? Va a ser que simplemente es asintomático, el paciente no va a llegar, ocurre en el nódulo auriculoventricular, o sea, no es algo de gran importancia. Pero ¿por qué lo pongo aquí si no es de gran importancia? Porque va a dar el preámbulo para hablar sobre el bloqueo auriculoventricular de segundo grado y de tercer grado. Entonces, ¿cómo vemos esto aquí de bloqueo de segundo grado? Entonces, el bloqueo de segundo grado, auriculoventricular de segundo grado, o también llamado MOVITS tipo 1. Los MOVITS tipo 1 o bloqueo de Weckelbach es un bloqueo donde las ondas P van a incrementar y también, a ver, va a ser progresivo el aumento de la PR y se va a perder el QR. ¿Qué quiere decir esto aquí? Primero, un bloqueo auriculoventricular es un ritmo regular. ¿Qué quiere decir regular? Que los picos de la onda R tienen la misma longitud. A ver, tienen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tienen la misma longitud entre las dos R's, ¿ok? Tienen aquí, de aquí a acá, digámosle que 4 y medio ya. Y de aquí a acá, otro 4 y medio. Entonces son ritmos regulares. La diferencia que existe en los bloqueos es que si es bloqueo auriculoventricular, es decir, que en el sistema cardionector del nódulo sinusal se demora en llegar al aurículo ventricular. Existe alguna falla por aquí. Entonces existe este bloqueo y una vez que llega y dijo como que, ok, creo que me toca, ¡tum! Latió, esto aquí se va a producir la contracción ventricular. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ver para ver un MOVITS tipo 1? Primero, que sea un ritmo regular. Y este de aquí la diferencia a los otros, a las hipertrofias y los bloqueos, es que no necesitan ver toda una línea completa de EKG. Vean cómo en hipertrofia ventricular les decía, tienen que tener un EKG completo. En hipertrofia ventricular, en bloqueo también tienen que tener una línea de hoja completa. Ya cuando hablamos de este bloqueo de MOVITS auriculoventricular, es simplemente una línea. ¿Dónde se ve esta línea en el EKG?
En el EKG, en todo EKG, en la parte inferior, van a tener como que una derivación, que es la mejor derivación que cogió el EKG, normalmente es la segunda, y esta va a tener un recorrido limpio, o sea, se prolonga desde izquierda a derecha, pero vean cómo arriba se corta como que a un tercio del EKG, ¿ok? Entonces la derivación de abajo ven esta línea completa. Y esta línea completa pueden ver estos tipos de bloqueos. Primero, ver que es un ritmo regular. Segundo, que la frecuencia cardíaca esté baja. Tercero, que el espacio entre la P y la R va a seguir en aumento a medida que se va pintando el EKG. Vean cómo en el primer segmento, todo esto vamos a llamar el EKG, la primera despolarización. Entonces, en la primera despolarización, la onda P primero está grande, y segundo, vean cuánto se demora de la onda P a la onda R. Vamos al segundo EKG. Entonces, la segunda imprenta, ¿ya? La segunda imprenta, entonces, este segmento PR se va a alargar, y en la tercera imprenta se va a seguir alargando. Entonces, normalmente, ¿dónde ocurren estos bloqueos? Ocurre en las personas que son atletas, ¿ok? Va a fallar o no se puede, a veces no se encuentra la parte de QR, o sea, como que es directamente empieza la R, pero existe este incremento entre el espacio de la P y el espacio de la Q. Preguntas como it's tipo 1, chicos. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nosotros buscamos aquí? Primero, va a tener frecuencia cardíaca baja. Segundo, que sea un ritmo regular. Y el ritmo regular se lo traduce a que las ondas R estén a la misma distancia todas. Tercero, que la onda P va a estar aumentada. Y cuarto, que va a ser progresiva. Es decir, que el primero, el segundo y el tercero van a tener distancias diferentes en vez de tener una regular, porque lo normal es que tengan una regular, una misma distancia todo. Pero cuando vemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero MOVITS 2, la diferencia aquí es que la onda P va a aparecer donde se le da la gana. O sea, el MAN no debería aparecer. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este bloqueo auriculoventricular de segundo grado? Es un bloqueo más dañino, por así decirlo. Es más complicado, es más complejo, el paciente lo puedes tener en cama. ¿Ya? O sea, no es que esto es una patología de verdad. Porque la arriba es para atletas, es normal, no pasa nada. Pero el segundo, el paciente sí va a sentir disconformidad. Entonces, ¿qué va a aparecer en este MOVITS tipo 2? Vean la diferencia que el PR aquí en MOVITS tipo 1 simplemente se prolonga, pero acá no se prolonga, se mantiene la misma distancia, pero la P dice, voy a aparecer aquí. Apareció, pero no hubo la despolarización del QRS. Eso quiere decir que en el sistema cardionector, en el nódulo sinusal tocó la puerta y el aurículo ventricular no abrió. Dijo, yo creo que no escuché. Entonces no pasó el QRS. Pero después el nódulo sinusal vuelve a tocar la puerta y dice, bueno, es verdad, sí me están tocando la puerta. Y hubo el QRS. Entonces el MOVITS tipo 2 es como aquel amigo que te está tocando la puerta y tú dices, bueno, ya después, que me está molestando. Entonces, ¿qué es lo que aparece en MOVITS tipo 2? Una onda P que no está seguida del QRS. Cada tres, cada 3 Rs va a haber una desaparecida. O sea, dice, toco la puerta, le abrí, toco la puerta, le abrí, toco la puerta, le abrí, toco la puerta, ya no, pues ya no, ya me tocaste mucho la puerta, ya no, déjame descansar. Toco la puerta, abrí, y así. Entonces, hay 3 normales y una que desaparece. Pero existe esta onda P. Ahora, vamos al bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Tercer grado vuelve a ser patológico, el paciente va a estar encamado, no se va a sentir bien, se va a sentir mareado, o sea, va a sentir que tiene síncope. Recuerden que los bloqueos tienen la frecuencia cardíaca menos 60. Entonces, el bloqueo cardíaco de tercer grado va a ser un bloqueo total auriculoventricular. Es decir, que primero todos los bloqueos tienen que el QRS está prolongado.
¿Ok? Segundo, no va a tener relación las P con el QRS. ¿Eso qué quiere decir? Ocurren varias P, es como que tu amigo te tocó, te volvió a tocar, y ahí recién dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a abrir, pero te tocó 2 veces para que tú abras. ¿Ok? Tiene prominente el QRS y las ondas P aparecen en cualquier momento y no tienen relación con el QRS. ¿Qué quiere decir que no tiene relación con el QRS? Que el sistema auriculoventricular está funcionando por su cuenta. O sea, vean cómo esta onda P está muy larga del QRS. Aquí tenemos otra onda P, otra onda P, otra onda P. Vean la diferencia que aquí ya no se alarga, simplemente se acorta. No existió el QRS, tuvo la onda P y el QRS después de 4 cuadrados. La onda P no existió, la onda P y se prolongó demasiado. Onda P, PQRS. Entonces, el bloqueo de tercer grado, la onda P toca a su ritmo constante, un ritmo constante de la onda P, pero el QRS abre cuando quiera, porque existe el aurículo ventricular, no está funcionando. No sé si me logré entender. ¿Alguna pregunta hasta ahí con estos bloqueos auriculares ventriculares, chicos? ¿Puedes repetir el tipo 2, por favor? Ya, dame un ratito. A ver, tipo 2. Entonces el tipo 2, este de aquí es cuando tienes este pana que quiere despertar de la vida. O bueno, que te está molestando, te estás estudiando. Entonces te toca la puerta, tú le abres, te toca la puerta, tú le abres, te toca la puerta, tú le abres, te toca la puerta y no le abres. Entonces, ¿qué existe en el bloqueo de segundo grado? Vamos a ponerlas, dejar si puedo. No se pueden poner las tres As. No creo que se vea. Bueno, ya. Ya, bueno, vamos a explicarte y ahí les pongo como que una imagen separada a los tres, como que para que vean la diferencia. Entonces, en bloqueo en segundo grado, primero, ¿cuál es la diferencia de este? Que tenemos una frecuencia cardíaca baja, vamos a tener el complejo de QRS completo, ¿verdad? Pero vamos a tener uno que falta. O sea, existen 3 normales y uno faltante. Las ondas P son normales, pero existe una que no, bueno, que se dio, pero no existió este aurículo ventricular. No existió esta despolarización del ventrículo, entonces no existió el QRS. Una pregunta. Dime, ¿Eso no puede ser la onda U? ya, la onda U, esa ahí se va a presentar específicamente, déjame ver cómo se presenta onda U. Ya, a ver, la onda U se traduce como la repolarización de las fibras de Purkinje. Supuestamente que todavía no encuentran cuál es la razón. Había una patología en específico que existía la onda U, pero ¿por qué no es la onda U? Porque la onda U no tiene cuál era la amplitud de la onda U. Esa es la pregunta que no me acuerdo ahorita. Pero ¿por qué no es la onda U? Porque cumple la morfología de la onda P. ¿Cuál es la morfología de la onda P? Que primero, esta onda P va a demorar 3 cuadros, o sea, de 0,8 a 0,12. Y la segunda morfología es que cumple en elevarse 2 cuadritos, o sea, 2 milivoltios. Entonces, la morfología de este bloqueo de aurículo ventricular no cumple para hacer una onda U, sino que cumple para hacerle una onda P. Por eso puedes diferenciar entre la onda U y la onda P, la morfología de la onda. Y normalmente la otra cosa es que la onda U viene inmediatamente después de la onda T. No se demora más de un cuadro en aparecer. Pero buena la pregunta.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, aquí les voy a poner una foto de cómo se ve la onda U. Denme un ratito. Entonces, dejen que me llegue acá. Entonces, aquí se ve lo de la onda U. Vamos a guardar esto. Entonces, vean la diferencia, que la onda U es directamente después de la onda T y no se eleva tanto como la P. La prominencia y la morfología de la P y la U son diferentes, por eso no podría ser la U. Y además debería estar pegado a la onda T, porque se supone que es la repolarización de las fibras de Purkinje. Entonces, vamos a poner los bloqueos en... Voy a hacer una diapositiva con los bloqueos para que puedan ver la diferencia entre cada uno de ellos. Y poderlos comparar entre los tres. Ya, ahora sí. Aquí podemos ver los tres tipos de bloqueo que acabo de hablar de auriculoventricular. Tenemos el primero, que es el Movitz tipo 1, o bloqueo de segundo grado tipo 1. Movitz tipo 1. Bloqueo de segundo grado, Movitz tipo 2, y tenemos el bloqueo de tercer grado. Movitz tipo 1, ¿qué pasa? El espacio entre PR se prolonga. ¿Ok? Movitz tipo 2, existe una onda P, o sea, hay tres EKG normal, tres Rs normales, un NAR, dos Rs, tres Rs normales, y una onda P normal. Y una onda P sin ser seguida de un complejo R. Entonces, tres normales, una onda P. Y en Movitz tipo 3, la onda P es constante en sus latidos, pero el complejo QRS no tiene relación con esta onda P. Si se dan cuenta, es un latido regular. Late, 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 al mismo tiempo, al mismo tono, pero no existe esta relación del QRS. Estos son los tres tipos de bloqueo auriculoventricular. Pregunta, chicos, con eso. ¿Sí van entendiendo? ¿No van entendiendo? Bueno, creo que sí lo entendiendo. Vamos con las arritmias. Esto es un poquito más fácil. Arritmias. ¿Qué pasa con las arritmias? Las arritmias, primero, vamos a tener la frecuencia cardíaca elevada. ¿Ok? Arritmia supraventricular. Supra por arriba del ventrículo. Empezamos con la atrial. La arritmia atrial es simplemente un latido prematuro que se va a seguir con un patrón bigeminal. ¿A qué se llama un patrón bigeminal? Se lo conoce como un EKG seguido rápido del otro EKG. Esto aquí, el paciente va a presentar disconformidad, obviamente, pero no existe como un riesgo, bueno, existe como un riesgo, pero existe el riesgo de que la sangre se coagule y saque un coágulo y el paciente tenga un ACV, un stroke. Pero, ¿cómo se va a ver esta arritmia supraventricular? Es uno o tres latidos extras y va a aparecer una onda P anormal. Entonces, arritmia atrial, primero, la frecuencia cardíaca va a estar elevada y se va a ver un patrón bigeminal. Siempre el QRS va a estar seguido del otro QRS. QRS, 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 QRS. Pero tiene un patrón de demora hasta que existan estos QRS seguidos. Diferente es la taquicardia atrial, donde la taquicardia atrial es que en el sistema, vamos a poner esa imagen más abajo que no se está subiendo. Ya. Una taquicardia atrial es que simplemente exista en el nódulo sinusal, exista la despolarización de todas sus fibras
pero vuelve a entrar. Entonces vuelve a irse por las fibras intranodales hacia el nódulo sinusal de nuevo y existe un patrón de círculo. Entonces, ¿qué es lo que determina esta taquicardia atrial? Es que el atrio nunca logra repolarizarse. Ojo que digo repolarizarse, porque la despolarización está en constante despolarización. Está en constante despolarización. Esta aquí, primero, ¿qué es lo primero que tienen que ver para una arritmia supraventricular? Que es un ritmo regular. O sea, las R's van a estar dictadas en el mismo orden todas. ¿Ok? Esa es la primera característica. Segunda característica. Normalmente la frecuencia cardíaca va de 150 a 200. No puede pasar de 200. Ya va la pregunta porque ¿qué pasa si se pasa de 200? ¿Ok? Y es un modo en que es de reentrada, o sea, la despolarización llega al nódulo sinusal y vuelve a entrar al nódulo sinusal y vuelve a entrar al nódulo sinusal, creando un ritmo regular y esta forma de las ondas T, donde no existe una despolarización de la aurícula, simplemente vuelve a darse, y vuelve a darse, y vuelve a darse, a pesar, pero ¿por qué dice que es un ritmo regular? Porque el aurículo ventricular sí capta esta despolarización, entonces hace su recorrido en manera normal, pero el nódulo sinusal vuelve a tener otra despolarización sin que haya terminado el aurículo ventricular de propagarse por todas sus fibras. Entonces, la diferencia entre una arritmia atrial y una taquicardia atrial es que primero, la arritmia atrial va a tener este patrón bigeminal, que es el patrón bigeminal que va a estar seguido el patrón QRS de su hermanito chiquito. ¿Ok? Va a estar hermano chiquito, hermano grande, tiempo, hermano chiquito, hermano grande, tiempo, hermano chiquito, hermano grande. La taquicardia atrial, primero, ritmo regular. Segundo, frecuencia cardíaca de 100 a 150, no, perdón, de 150 a 200, que no pase de 200, y es ritmo regular. ¿Ok? ¿Cuál es la otra arritmia que existe? Existe este flúter atrial. El flúter atrial, la diferencia del flúter atrial, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar para ver si existe un flúter? Es la frecuencia cardíaca. Toda frecuencia cardíaca, o bueno, todo EKG, que tenga una frecuencia cardíaca en más de 250 latidos por minuto, estamos hablando flúter. Segundo, la morfología. ¿Cuál es la morfología? Es un patrón regular. Las ondas R son regulares, pero tiene esta forma de diente. Como que, ¿cómo se llama eso? De sierra. Donde uno está que corta y corta y corta y corta. Entonces, como que la sierra tiene este patrón de dientes de sierra. Diferente es la taquicardia atrial, que solo existen dos y son regulares. Diferente es la arritmia atrial, que es un patrón bigeminal de hermano chiquito, hermano grande. Arritmia o taquicardia atrial, estamos hablando de ritmo regular y dos ondas T seguidas. Arritmia supraventricular, ritmo regular, pero más de dos ondas T seguidas. Por eso existe este patrón de diente de sierra. Ahora, la última de las arritmias supraventriculares es la fibrilación atrial. Ahora, la fibrilación atrial, ¿cómo podemos encontrarla? Primero, la diferencia de esta es que este es un patrón irregular. Vean cómo están las ondas R dispersas, chiquitas, dispersa, media dispersa, más chiquita, media dispersa, dispersa. No está dispersa y no está dispersa. Entonces, todo esto crea un patrón irregular porque existe una despolarización caótica. El QRS va a estar chiquito, o sea, va a estar muy pegado entre sí. Y va a decir, bueno, que puede existir algún tipo de bloqueo. A pesar de que existe arritmia, si existe el QRS chiquito o alargado, es que puede ser un bloqueo. Entonces, la fibrilación atrial es irregular. Ahora vamos a poner los tres
los tres pegados. Fibrilación atrial, flúter atrial, taquicardia. Ya. Entonces aquí podemos ver todos los cuatro tipos de patrones que hemos visto. Primero, el primero que vimos fue una arritmia atrial, que tiene un patrón bigeminal. Primero, estamos hablando de arritmias. Las arritmias es simplemente que el corazón no late cuando debería ser. O sea, existe algún tipo de bloqueo, de reentrada, de lo que sea que tenga que pasar, pero no hay un tipo de conectividad entre el segmento P y el segmento QRS. Por eso se llama arritmia supraventricular, porque ocurre netamente en el atrio. Normalmente existe este cortamiento del QRS. Pero ¿qué? El primero que vimos fue arritmia del atrio. La arritmia del atrio existe el patrón bigeminal de hermano chiquito, hermano grande. No es un ritmo regular. A pesar de que existe como que un patrón igual, no es un ritmo regular porque las R's están dispersas. Un ritmo regular es cuando las R's están al mismo tiempo todas. Diferente es la taquicardia atrial. La taquicardia atrial, ojo que arriba dije arritmia atrial. Abajo, taquicardia atrial. La taquicardia atrial es una despolarización frecuente que ocurre en el atrio. Esta de aquí va a tener la frecuencia cardíaca de 150 a 200 y este de aquí va a tener las ondas P, dos ondas P y un ritmo regular. En flúter atrial, que es el tercero, el flúter atrial es un ritmo regular, de nuevo, pero la frecuencia cardíaca es más de 250 y tiene este patrón de dientes de cierre. Ahora, la cuarta, que es la fibrilación atrial. La fibrilación atrial, vean la diferencia como este es un ritmo irregular, muy parecido al primero. Es un ritmo irregular, la frecuencia cardíaca va a estar de 150 a lo que quiera estar ese corazón, pero es un ritmo irregular y es una despolarización caótica que existe ahí. Preguntas, chicos, con las arritmias. ¿No? Bueno, vamos entonces a las arritmias ventriculares. Ya con eso ya terminamos. Y bueno, vemos un poco de infarto, porque el infarto es lindo en el EKG. Entonces, arritmia ventricular. Tenemos las arritmias ventriculares, pues su mismo nombre lo dice, que es dentro del ventrículo. Este de aquí vamos a ver tres arritmias que son las más importantes, o que la deberían de identificar como médicos, como médico internista que vamos a hacer. Entonces, el primero, vamos a encontrar una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular va a tener un patrón de que el QRS va a ser largo. Va a ser un ritmo regular y no existe la onda P. En todo el EKG no va a existir ni una sola onda P. ¿Ok? Pero es un ritmo regular. Las ondas R marcan al mismo tiempo todo. El QRS va a estar prolongado y esto de aquí es de un movimiento circular. ¿Qué pasa con este flúter atrial? Cuando ustedes vean en un EKG, bueno, esto es como que un consejo, cuando ustedes vean un EKG así, en taquicardia ventricular o supraventricular, es de correr, porque existe riesgo inminente de muerte. ¿Ok? Entonces, taquicardia ventricular. ¿Qué es nosotros vemos en una taquicardia ventricular? Si se dan cuenta, todas las arritmias, hemos visto solo un solo trazo de EKG. Entonces, ya mismo les voy a decir cómo leer un EKG. O sea, como que qué hace cuando tiene una hoja en su cara. Entonces, es un ritmo regular. El QRS está prolongado. Y segundo, no existe la onda P.
Esa es la taquicardia ventricular. Vamos a aplicar esto y la vamos a poner aquí abajo. Segundo, fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo irregular. Es un ritmo caótico. ¿Cómo sabemos que es ventricular y que cómo no lo podemos confundir con los dientes con estos dos, con los dientes de sierra o con la fibrilación atrial? Pues porque la diferencia de los otros dos, existe un QRS. Aquí en ventricular no va a existir un QRS, entonces es una fibrilación ventricular. Primero, ritmo irregular, es un ritmo caótico, no existe onda P y están en diferentes amplitudes. Fibrilación ventricular. La última, vamos a poner acá abajo. Y la última es torsade de Points. Entonces, torsade de Points, la torsión de puntas. La torsión de puntas es un paciente que se va a morir. No, bueno, tampoco así. Pero la torsión de puntas es un patrón característico. ¿Por qué? Porque va a ser en forma de ondas de sonido. Estas ondas de sonido va a tener el QRS prolongado. Puede ser producto por un paciente que está tomando, bueno, que se está drogando, puede ser por una pérdida de electrolitos, tanto como potasio como magnesio, y va a tener este patrón en forma de cono, por así decirlo. Tiene ahí, vamos a ponerle esto ahí, ya. Entonces tiene forma de cono, porque todos convergen a un punto. Vamos a ponerlo aquí, ahí. Todos convergen a un punto. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia en torsade de Points. Entonces, torsade de Points tiene este patrón de forma de cono. Entonces, vamos a ponerlo acá abajo y podemos ver las tres patologías ventriculares. El ventrículo es más fácil. ¿Por qué? Primero, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver de igual en todo esto? Es que no existe la onda P. ¿Ok? La primera va a ser una taquicardia ventricular, no existe onda P, pero es un ritmo regular, se lo ve constante. Segundo, fibrilación ventricular, ritmo irregular, caótico. ¿Ok? Y el último, torsade de Points, es simplemente un patrón parece hasta las líneas de, no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero son líneas de música. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, chicos. Preguntas. Entonces podemos ver todos los EKG que hemos visto ahorita. Primero, vimos bloqueo. Los bloqueos se van a dividir en bloqueos grado tipo 1, que es un bloqueo normal, lo vas a encontrar en los pacientes, no es patológico. Bloqueo tipo 2, que se va a dividir en bloqueo MOVITS 1 y MOVITS 2. Vamos a tener bloqueo de tercer grado. ¿Ok? Diferencia MOVITS tipo 1. El PR se va ir alejando a medida se va a ir alejando a medida que ocurre el QRS. MOVITS tipo 2, existe una onda P sin ser seguida de un QRS en un valor de 3 a 1. Bloqueo de grado tipo 3, existe el patrón de las P que son regulares, pero el QRS no tiene relación con la onda P. Normalmente la onda P late y late QRS, pero aquí cada uno tiene su propia mentalidad. Vimos las arritmias supraventriculares, que son 4. Bueno, hay más, pero esas son las más importantes. Primero, vimos el patrón bigeminal, que es la arritmia atrial. La arritmia atrial, patrón bigeminal, hermano mayor, hermano chiquito. Vimos la taquicardia atrial, ritmo regular. Ocurre 2 ondas P. Y la frecuencia cardíaca no excede de 200. Vimos el flúter atrial. El flúter atrial es una taquicardia de más de 250 frecuencia de latidos por minuto. Es una taquicardia de ritmo regular
y es un movimiento de reentrada. ¿Ok? El QRS está acortado. Vimos la fibrilación atrial. La fibrilación atrial es un ritmo irregular, frecuencia cardíaca más arriba de 100. Vimos la taquicardia ventricular, un ritmo regular sin ondas P y el QRS está alargado. Vimos la fibrilación ventricular, o también llamado flúter ventricular, es un ritmo irregular caótico que existe en el ventrículo. No hay onda P. Y vimos toxa de Poix. Toxa de Poix es un ritmo que tiene este patrón en forma de ondas. ¿Preguntas, chicos? Ya, entonces, para terminar, vamos con infarto. Para tampoco no darles eso, yo creo que infarto es una de las cosas que también más importantes, no lo había puesto en las diapos. Esto aquí. Ya. Cuando nosotros hablamos de infarto, que es lo último que vamos a hablar, vamos a encontrar, normalmente existe una elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST ocurre de 40 a 60 minutos después, milisegundos del punto J. ¿Qué es qué es el punto J? El punto J es cuando existe, en vez de existir la S, se eleva y se hace en forma de J, y el ST se hace en forma de aleta de tiburón. Entonces, el patrón de EKG que sugiere una oclusión o una estenosis de la arteria coronaria crítica en alto grado se traduce como ST, y esta ST vamos a verlas en localizaciones. Entonces, van a tener diferentes tipos de patrones. Pueden tener una onda T hiperaguda, puede ser un STEMI con depresión del ST inferior. ¿Cuál es el otro que hizo? Ahora le tiburón aquí. Entonces, ¿cuáles son los tres patrones que deberían de reconocer de un infarto? Primero, elevación del segmento ST. Es 100% determinante que se aprendan dónde está el ST elevado y qué determina. ¿Ok? Segundo, la aleta de tiburón. Y tercero, el STEMI posterior, que el STEMI es el infarto de miocardio posterior. Perdón. El infarto cardíaco posterior, la onda T aguda. ¿Ok? ¿Dónde va a estar ubicado los infartos? Los infartos, este es un resumen de dónde va a estar ubicado. Va a estar ubicado tanto en anterior, lateral, inferior o en el ventrículo derecho. Entonces, si estamos hablando de una ubicación anterior, buscamos es elevación del ST, que es la zona A. ¿Dónde la vamos a encontrar? Si nosotros pensamos que es anterior, tenemos que estar en, primero, la zona 1, el lead 1, ABL, que es lateral, y tiene que estar infartado si es la cara anterior de B1 a B6. Si solo pensamos que es lateral, va a estar lead 1, ABL, pero solo B5 y B6, porque B5 y B6 es al nivel de la axila. Si pensamos que está infartado el nivel inferior, tenemos que pensar en los otros leads, leads 2, leads 3 y ABF, que es el foot. Entonces foot, imagínense como que foot es la cara diafragmática del corazón. Se traduce como un dolor en el epigastrio, un infarto en cara posterior o en cara diafragmática del corazón. ¿Ya? Eso es lo de infarto. Con eso podemos terminar la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos. ¿Preguntas?